Bueno, ya que sabemos qué es la energía cinética de un sistema, vamos a ver la expresión para calcular la energía cinética de un sistema de partículas, donde hay más de una sola partícula, y vamos a introducir algunos conceptos nuevos que nos van a ayudar a simplificar el cálculo de esta, de esta energía cinética. Una de estas herramientas que nos va a ser útil para simplificar el cálculo y la obtención de la energía cinética de un sistema es el teorema de Koenig, que es el que vamos a ver al final de este video. Antes de eso, vamos a definir primero lo que es un centro de masa, un concepto que muy probablemente la mayoría de ustedes conozca, pero lo vamos a retomar aquí eh, para que sea claro de lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando hablamos de un sistema de masas, de un sistema de partículas, específicamente, que vamos a ver el caso también cuando es un cuerpo sólido también, pero ahorita vamos a ver el caso cuando tenemos un sistema de partículas. Lo vamos a definir como el punto único en el espacio, cuyo vector de posición respecto al origen, o un punto fijo, o el centro a un origen de un marco inercial, es igual a la suma ponderada de cada uno de los vectores de posición de las masas respecto a ese mismo punto fijo, ¿no? Entonces tenemos, este es el centro de masa, ¿no? Tenemos las masas, ¿no? M1, M2, M3, M4, ¿no? Entonces vamos a tener los vectores RI, que son los vectores que apuntan a cada una de estas masas, y lo que vamos a tener como el vector, el centro de masa, es el punto el cual se encuentra ponderando la suma de cada uno de los vectores de posición, cada uno de estos RI, los sumados todos, y es igual el centro, ese vector que resultante a la suma de la masa I por este vector RI más la masa 1 por el vector R1 más la masa 2 por el vector R2, toda esa suma va a ser igual a este vector RC. Entonces la posición del centro de masa es esa. Lo podemos entender como la posición promedio de una distribución de masas, o de una masa en el caso de un cuerpo sólido, en el espacio. Entonces, esto cómo se escribe o cuáles serían, qué es lo que estamos diciendo ya de forma analítica. Bueno, pues quiere decir esta expresión que está aquí. Estas RI es la sumatoria de MI por RI, que es lo que dice que es la suma ponderada, menos MI por ese vector de centro de masa, ese vector que apunta al centro de masa, tiene que ser igual a 0. Entonces, yo puedo escribir, ¿no?, este vector RC, que es el punto o la posición del centro de masa, como 1 entre M grande, donde M grande es la suma total de las masas por la suma ponderada de esos vectores los vectores de posición, o los vectores que apuntan a cada una de las masas que componen el sistema. O sea, de aquí podemos ver que es la sumatoria, ¿no?, de MI por RI menos la sumatoria de MI por RC, ¿no? Entonces esto que está aquí pues es M grande, ¿no? Y si esto es igual a 0, yo estoy diciendo que esto tiene que ser igual a 0, o que de alguna, o si lo quieren ver de otra manera, pues estos son iguales, ¿no? Entonces esta M pues simplemente la paso dividiendo, y RC es este vector resultante. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte de obtener la energía cinética de todo el sistema. Entonces vamos a considerar un sistema de n partículas, y RI es el vector de posición a la iésima partícula nuevamente con respecto al origen, y vamos a calcular la energía cinética como ya vimos en el video anterior. La energía cinética pues es un medio de la sumatoria de MI por la rapidez al cuadrado de esa masa, o la norma de la velocidad al cuadrado de esa partícula o de esa masa, ¿no?, de cada una de estas. Entonces la suma total es la energía cinética del sistema. Ahora podemos reescribir el vector de posición RI utilizando el vector de centro de masa y un vector ρi. ¿Cuál es el vector ρi? El vector ρi es el vector que apunta del centro de masa a la iésima partícula, ¿no? O sea, tenemos que RI es RC,
que es el vector que apunta al centro de masa, más ρi, ¿no? Que ρi es el vector que apunta del centro de masa a la partícula correspondiente, ¿no? RC es el vector que apunta del origen al centro de masa y ρi es el vector que apunta del centro de masa, a la iésima masa. Entonces, esto es lo que nos da RI, lo puedo sustituir por esto, ¿no? Entonces, haciendo ese cambio, vamos a ver un detalle importante. Si hacemos ese cambio, recordemos nada más que VI, pues era, ¿no? RI punto. Entonces yo derivo, vamos a derivar este vector que está aquí. Este vector que está aquí va a ser RC punto más ρi punto, ¿no? O sea, es la velocidad del centro de masa más la velocidad de las partículas con respecto al centro de masa, ¿no? Eso es la velocidad que tenemos ahí, VI, que sería la velocidad de la iésima masa. Ok, si yo ahora calculo la norma, ¿no? Para calcular este cuadrado que está aquí, ¿no? Este cuadrado que está aquí sería, recordemos que es RI punto, ¿no? Esto lo puedo escribir como VI punto al cuadrado, perdón, VI al cuadrado, pues es el producto punto de RI consigo mismo. Y esto sustituyéndolo por la expresión que tengo acá arriba, voy a tener que es RC punto más ROI punto producto punto con lo mismo, ¿no? Ok. ¿Y esto qué nos da? Pues esto nos da exactamente esto que está aquí, ¿no? El primer término pues es el producto punto de este con este, ¿no? Que es, nos va a dar el producto punto de RC, la derivada de RC, ¿no? Ese es el primer término. El segundo término va a ser el producto punto de este con este, más el producto punto de este con este, que es el mismo, entonces es dos veces el producto de RC punto con ROI punto, más el producto punto de ROI consigo mismo, ¿no? Que es la norma cuadrada de ROI punto. Entonces este producto que está aquí, yo lo puedo cambiar por todo esto que está acá, que es exactamente lo que yo escribí aquí, ¿no? VC pues es la rapidez del centro de masa o la norma al cuadrado de la velocidad del centro de masa. Entonces tenemos esta expresión haciendo el cambio que pusimos utilizando el centro de masa y vamos a revisar un detalle, vamos a ver un detalle, vamos a notar que esto que está aquí es igual a 0. Este término que está aquí es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Bueno, si despejamos de aquí ρi, ρi es RI menos RC. De acuerdo. Y si eso esto que está aquí sería ρi. Entonces, esto por definición es igual a 0. Entonces, esto es exactamente 0. Por lo tanto, si yo derivo esa expresión que está ahí, ¿no? La sumatoria de i igual a 1 hasta n de mi ROI punto, ¿no? Pues también va a ser igual a 0. Eso es importante. Esta expresión también es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en el momento en el que yo haga esta distribución de la masa I por este producto que está aquí, yo puedo, digamos, voy a escribirlo. Vamos a borrar esta parte de aquí para tener espacio. Yo puedo distribuirla el escalar mi en el segundo elemento del producto punto, ¿no? O sea, yo puedo escribir este mi, voy a tener este específicamente de este elemento, voy a tener dos veces rc punto, ¿no? Y el mi lo voy a poner en el segundo término, mi por ρi punto, ¿no? Y esto que está aquí pues es 0, ¿no? Ya vimos la sumatoria de todo esto, lo que estamos sumando, ¿no? De igual a 1 hasta n. Entonces, por el producto punto, si hacemos el producto punto, pues todo este término se va a cancelar, ¿no? Se va a hacer 0. Entonces, todo este término que está en medio es 0. Entonces me quedo con el primero y con el último.
Aquí en el primero, pues B seno depende de I, del índice. Entonces lo puedo sacar, por así decirlo, y la sumatoria total de MI pues es M grande. Y el otro término pues es este que está aquí, un medio de la sumatoria de MI por la velocidad de la partícula con respecto al centro de masa, la norma, al cuadrado. Y pues nos damos cuenta que estos dos términos tienen una interpretación muy clara. El primer término pues es la energía cinética, es como si viéramos la energía cinética de una sola partícula, que tiene la velocidad del centro de masa y tiene una masa igual a la suma total de la masa del sistema. Y el segundo término pues es la energía cinética, ahora viéndolo desde el punto como fijo del centro de masa, ¿no? Entonces es la energía cinética que tienen las partículas debido al movimiento respecto al centro de masa. Entonces lo que nos dice, ahora sí, vamos a enunciar el teorema de Koenig, nos dice que la energía cinética total de un sistema es igual a la suma de la energía cinética de una partícula con masa equivalente al total de la masa del sistema, moviéndose a la velocidad del centro de masa, más la energía cinética debida al movimiento de las partículas del sistema relativo a su centro de masa, ¿no? Entonces quiere decir que si tenemos el sistema, ¿no? Tenemos el centro de masa, vamos a ponerlo en rojo, aquí está el centro de masa, y hay muchas partículas, ¿no? Este sistema está compuesto de varias partículas y se van moviendo en el espacio, ¿no? Entonces la energía cinética que tiene todo el sistema, pues es la suma de la velocidad de la energía cinética debido a una masa equivalente, cuya masa es m grande, moviéndose a una velocidad, que esa velocidad es la velocidad del centro de masa, más la velocidad con las cuales se mueven estas partículas respecto a este centro de masa, más la energía cinética debido a la velocidad con la que se mueven estas partículas con respecto al centro de masa, ¿no? Que es el segundo término. Entonces podemos separar la energía cinética total del sistema en esos dos términos. Esto de primera instancia ya nos va a simplificar el cálculo, como vamos a ver en algún ejemplo más adelante.